Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy una cita especial que queremos poner en marcha en Canal Sierra de Cádiz porque la historia, la cultura piden paso. Hay un municipio de los nuestros, en concreto Bornos, que este año, en este 2018 y más en concreto a finales de este año, va a conmemorar un hecho histórico que tiene mucho que ver con lo que posteriormente ha sido este pueblo y este lugar en concreto en el que nos encontramos, en el Palacio Castillo de los Rivera. En concreto estamos en su precioso jardín, que está perfectamente cuidado como es habitual en esta localidad, como no podía ser tampoco de otra forma. Hablamos de Fadrique, a mí este nombre me cuesta trabajo pronunciarlo, Fadrique Enríquez de Rivera, que hace ya pues unos cuantos añitos. Ahora vamos a entrar en detalles porque los cuantos añitos son muchos años. Inició un viaje que hoy podíamos, bueno, si pensamos en la época, hacer un viaje de este tipo, un peregrinaje hasta Tierra Santa para descubrir allí lo que posteriormente fue un antes y un después en la arquitectura bornense, también en Sevilla. Pero a este pueblo, a Bornos, le marcó mucho ese viaje y tenemos con nosotros a 4 personas para hablar de este tema, además del alcalde de la localidad, Hugo Palomares, que también es licenciado en Historia y también sabe del asunto. Tenemos a Enrique Ruiz, Manolo García y Lorenzo Pérez, todos expertos en estas cuestiones históricas y que van a dar muchos más detalles de ese hecho, que yo no he querido adelantar demasiado porque quiero que sea el alcalde quien nos diga por qué es un año especial este para Bornos, qué pasa este 2018, qué es lo que se conmemora, alcalde. Bueno, Antonio, muchas gracias. Bueno, se conmemora el 5º centenario del viaje de don Fadrique Enríquez de Rivera desde Bornos a Tierra Santa y la vuelta a Sevilla. Haciendo un paralelismo con otros municipios, hay muchos municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz, ¿no?, que tienen un centenario, que tienen una efeméride importante, por ejemplo, Villamartín, ¿no?, con la fundación. Si tuviéramos que hacer ese paralelismo, podríamos hablar que este 5º centenario es la fundación del Bornos moderno, ya que este viaje, esta peregrinación que hace don Fadrique a Tierra Santa, cuando vuelve él transforma Bornos y nos lo deja tal y cual aproximadamente los conocemos desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de los monumentos, ya que gracias a este viaje agranda y remodela el castillo palacio, que lo transforma de una fortaleza defensiva a un palacio, y ahora ya entrarán más en detalle. En definitiva, hace una revolución en nuestro municipio, y entendemos que un viaje que origina las cuestiones de los Vía Crucis y que se cumplen el 24 de noviembre de 2018, 500 años, pues es sumamente importante para que el Ayuntamiento de Bornos pues empiece a trabajar, como ya llevamos tiempo trabajando, para que estemos a la altura de lo que se merece, y en función siempre claro, en función de nuestras capacidades económicas, que como todos sabemos pues no son las mejores. Ese viaje, ese hecho del Bornos moderno, el Renacimiento tuvo una vital importancia en ese viaje. Este hombre volvió a su tierra, volvió a Sevilla, volvió aquí a Bornos, y eso se notó. Y para hablar de esas cuestiones, de cómo sería aquel viaje, cómo eso ayudó a transformar el Bornos en el Bornos que hoy conocemos, hemos contado, o queremos contar, con expertos en la materia, que a mí me gustaría también que el alcalde pues nos dijera, nos hablara un poco de estos expertos en la materia, por qué ellos para contarnos y qué es lo que pretendemos a la hora de tratar de divulgar estas cuestiones de cara a los ciudadanos. Bueno, lo primero que tenemos que ver, es importante que conozcamos nuestra historia, que conozcamos nuestro patrimonio, para poder saber quiénes somos, ¿no?, dónde estamos y a dónde vamos a ir, a dónde nos vamos a dirigir. Y bueno, y en este caso pues hay que ir a los centros donde está la información y está el conocimiento. Nos acompaña Enrique, que es de la Universidad de Cádiz,
Manolo, de la Universidad de Sevilla, y Lorenzo, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Entonces son los, digamos, los puntos donde está el conocimiento y son ellos los que tienen esos conocimientos, y la idea es divulgarlo, que todos los vecinos de Bornos conozcan lo que fue la historia de su pueblo, conozcan el por qué aquí tenemos el castillo y palacio de los Rivera, qué es lo que supuso, por qué se hace aquí y no se hace en otro sitio, y qué es lo que significa hoy en día, que hoy en día el que esté así, y bueno, y lo podéis ver ahora, que creo que algunos están pasando, es una fuente de riqueza desde el punto de vista del turismo, ¿no? Entonces creemos que es importante contar con ellos, y les doy las gracias públicamente, porque que esté una institución representada como la Universidad de Cádiz, yo que he sido de la casa, ¿no?, o la Universidad de Sevilla, y además el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, para nosotros como pueblo es algo bastante importante que ellos vengan aquí a explicarnos la importancia de lo que realmente tenemos aquí. Nosotros vamos a poner ese granito de arena en la divulgación, pero entiendo que un evento de este tipo requerirá de jornadas, de conferencias, de muchas actividades que ya estáis pensando, programando, tratando de darle forma en un futuro, ¿no? Sí, estamos trabajando, para eso está constituido el Consejo de Participación del quinto centenario, donde ellos forman parte, ¿no? Y ahí hay muchas ideas, se intentan trabajarlas, hay unas que se pueden llevar a cabo, otras que cuestan mucho más trabajo, pero no se descartan, y estamos trabajando en todo tipo de actividades deportivas que promocionen nuestro municipio, como el concurso de pesca que ya empezamos el año pasado, actividades culturales, por ejemplo, el año que viene pues vamos a tener un ciclo de conferencias en Sevilla y después también aquí en Bornos. También se está terminando la edición del libro de Fray Pedro Mariscal, que coge un poco, no es de la misma época, pero sí que es verdad que se escribe en el monasterio de Nuestra Señora del Rosario, y es un elemento importante en toda esta cuestión, y es uno de los primeros libros sobre la historia de Bornos, y por eso entendemos que es importante editarlo y que el pueblo en general y la ciudadanía en general lo conozca. Y bueno, estamos también trabajando cuestiones mucho más festivas, más lúdicas, de rutas y demás. Y también pues actividades mucho más culturales como visitas y demás, para que la gente conozca la importancia que tiene Bornos para el resto del mundo, que voy a citar una de las conferencias en la Semana Cultural, era sobre la figura de don Fadrique, y había cerca de 100 personas en esa charla. Interés por lo menos hay, parece. Interés se está despertando, y para eso estamos, y ahí nos explicaban la importancia de este viaje, que es el origen de los Vía Crucis, y cómo desde Bornos y Sevilla, yo no voy a decir dónde es el primero, pero desde Bornos y Sevilla se expande y se exporta pues a todo el mundo. Hablamos de inicio del siglo XVI, no sé quién de vosotros me puede poner un poco de luz, cómo se inicia este viaje, por qué este hombre, que tenía su casa tanto en Sevilla como en Bornos, decide ponerse en marcha, decide hacer el viaje a Tierra Santa, y que eso genere lo que posteriormente generó. No sé si Enrique, que tiene uno de los micrófonos, o cede la palabra para que empiece Manolo. Muchas gracias, me toca a mí. Bueno, yo creo que habría que empezar a hablar. Quizás los vecinos de Bornos, pues lógicamente conocen, o deberían conocer, y de ellos se están cargando y mucho y bien su ayuntamiento, la figura de Fadrique Enríquez de Rivera. Bueno, Fadrique Enríquez de Rivera es un noble andaluz, residente en Sevilla, el primer marqués de Tarifa, adelantado mayor de la frontera, por tanto con una notable experiencia militar. Nace a finales del siglo XV, 1476-79, no lo recuerdo bien, pero sí muere en Sevilla en 1539. Él es un hombre de formación medieval, no nos engañemos. Ha vivido la conquista de Granada, conoce la frontera del Islam, que por cierto en la Sierra de Cádiz estaba situada esa frontera. Muchos de los nombres de nuestros pueblos todavía lo llevan en el apellido. Guardan la herencia fronteriza, lo que es un tesoro que hay que mantener siempre, y evidentemente es un hombre de formación medieval, pero está influenciado por la nueva mentalidad humanística. Poco a poco va adquiriendo libros de conocimientos variados, y tiene, como hombre medieval, la obsesión de hacer una peregrinación. Y como buen medieval había 2 o 3 posibilidades: peregrinar a Santiago, peregrinar a Roma o peregrinar a Tierra Santa.
Y él opta, porque sus medios y su fortuna se lo permite, peregrinar a Tierra Santa. Que no sería fácil, ¿no? Hace Desde 500, luego no lo era. 500 años. Desde luego que no lo era. Y sobre todo peligrosa. Fácil no. Cara mucho y peligrosa más. Pero él sale de aquí, de Bornos, lleva su mayordomo, lleva unos pocos criados y el objetivo es ir a Tierra Santa, pero empaparse de conocimiento. Y esa visión de empaparse de conocimiento... Tenía ese objetivo, no fue algo que... No fue solamente un objetivo religioso, que lo tenía, pero tenía algo más. Sí. Él quería empaparse. Y esa aprehensión de los conocimientos que adquiere en Roma, en Venecia, a la ida y a la vuelta, porque no solo va directo a Tierra Santa, a Jerusalén, sino que hace escalas. Su viaje dura 2 años. Por tanto, en este viaje él va adquiriendo, aprendiendo lo que hay en la Europa de su tiempo y lo va guardando, lo va asimilando. De modo que cuando llega a Sevilla, pues transmite lo que se llama hoy, transfiere los conocimientos que ha adquirido. Y en Bornos en concreto transforma el Bornos medieval de tradición militar y fronteriza en el Bornos humanista, abierto, cuyo ejemplo más significativo es sin duda el Palacio, no el único, que es el Bornos que hoy conocemos. Lo puso a la vanguardia del momento, podríamos decir, ¿no? Yo creo que sí, que es el gran transformador de Bornos. Hace un Bornos moderno, de Bornos, de Espera, que también era señorío suyo, de Alcalá de los Gazules, más adelante, es decir, de Tarifa, es decir, que transforma su señorío, y en concreto la Casa de Pilato de Sevilla es un ejemplo vital de una tradición tardomedieval, fronteriza, militarizada, en un centro humanista del Renacimiento de su época. Por eso es importante, no solo en Bornos, sino en la provincia de Cádiz y también, por supuesto, en la ciudad de Sevilla. Sin embargo, no es una figura que haya conseguido esa relevancia. Tal vez este movimiento también pretendéis darle eso, ¿no? Poner el foco en lo que hizo, en cómo transformó la vida, que 5 siglos después seguimos pensando que fue el origen de lo que consideramos hoy el rico patrimonio de municipios como este. Pues sí, sin lugar a dudas. Yo creo que la herencia, una de las herencias más importantes que nos ha dejado Fadrique Enrique de Rivera, pues es el patrimonio, un patrimonio moderno, un patrimonio, mire, le pongo el ejemplo de Sevilla, y ahora hablaré del de Bornos, y de ello estará aquí mi colega del Instituto Andaluz de Patrimonio, Lorenzo Pérez del Campo, que sabe muchísimo más que yo de esto. Pero en el caso de Sevilla, el palacio que se transforma era la antigua casa de los adelantados militares, es decir, una fortificación en el centro urbano de carácter militar, que él hace en un palacio humanista para el gozo y el disfrute. Y aquí ocurre lo mismo. De modo que aquí hace exactamente lo mismo. Y creo que rescatar la figura de Fadrique Enrique de Rivera es importante para Bornos y para los pueblos de su señorío y de la provincia de Cádiz. Pero voy a decir algo importante que el alcalde ha señalado. Fadrique Enrique de Rivera es un eslabón más. Antes de que Fadrique Enrique de Rivera transformara Bornos, ya estaba Bornos. Y él se murió en 1539 y siguió Bornos. Por tanto, no debemos desvincular Fadrique Enrique de Rivera de Bornos, porque en realidad queda su memoria, por supuesto, pero lo que queda en realidad es Bornos. Y yo creo que lo que hay que abundar es en el Bornos vinculado a Fadrique Enrique de Rivera, por supuesto, que nos abre el camino, pero lo que continúa es Bornos. Vamos a tener que hacer una pausa antes de tiempo porque nos estamos empezando a mojar, así que vamos a buscar un acomodo algo mejor que sea en este espacio, que se pueda ver, pero que no nos afecte tampoco el agua. Si os parece, hacemos eso, hacemos una pequeña pausa improvisada y a la vuelta seguimos hablando de esta cuestión. Hasta ahora.
Bueno, nos hemos puesto a buen resguardo, parece, aquí aguantando en el merendero, esa leve lluvia, era muy flojita, pero que bueno, hemos vivido aquí en este jardín del Castillo Palacio de los Rivera, al que hoy le queremos dar un poco de contenido, entre comillas, de cara al espectador que está acostumbrado a escuchar siempre el Palacio de los Rivera, su jardín, que si esto es renacentista, que cuestiones que se repiten a lo mejor una y otra vez, que se pasan incluso de generación en generación. Todo el mundo habla del castillo renacentista de Bornos y habrá muchos vecinos de Bornos que ni siquiera sepan por qué es renacentista, de qué época viene, qué pasó aquí y qué es lo que ha generado ese rico patrimonio que hoy tenemos. Estábamos hablando con Manuel, uno de los expertos que esta tarde nos acompañan aquí en Bornos para hablar de este viaje de Don Fadrique. Tenemos también con nosotros a Enrique y Lorenzo. Ellos van a seguir hablando de cuestiones históricas y demás, pero a Lorenzo, nos comentaba el alcalde, es toda una referencia en cuanto al patrimonio, y no paramos de decir, el rico patrimonio que se quedó, el rico patrimonio que en parte también viene de este viaje, no exclusivamente el patrimonio de Bornos viene de este viaje, pero sí que influenció, sí que influyó mucho, sí que dejó parte de ese legado que hoy conocemos, ¿no, Lorenzo? Sí, efectivamente, muchas gracias. Bueno, nosotros desde la comisión del quinto centenario estamos trabajando, o es uno de los objetivos, como antes señalaba el alcalde, y también incluso Manolo se refería a ello, en relación con la difusión del patrimonio histórico vinculado no solo a don Fadrique Enrique, no solo a la Casa de Rivera, sino en primer lugar a la propia ciudad de Bornos. Para nosotros es la causa perfecta que justifica un impulso en la difusión del conocimiento del patrimonio histórico, en primer lugar, de la ciudad. Y ello por varias razones. La primera de ellas porque Bornos, la ciudad de Bornos, el municipio de Bornos, es un conjunto histórico declarado. Es decir, se trata de que en el propio municipio residen unos valores patrimoniales, unos valores culturales de orden material e inmaterial de tal valor y característica histórica, artística, social, antropológica, cultural, en una palabra, que lo han hecho merecedor a la máxima categorización que nuestra legislación vigente en materia patrimonial pone encima de la mesa en relación con la protección de estos valores. Ese es uno de los mensajes que queremos transmitir desde la Comisión de Quinto Centenario en relación con la importancia que el patrimonio de la propia ciudad de Bornos tiene. Bornos, una ciudad enclavada entre la sierra y la campiña, relacionada con un entorno ecológico importante, vinculado con una tradición medieval significativa desde el punto de vista constructivo, que luego es, como ahora vamos a comentar a continuación, transformada sustancialmente en relación con la aportación que la formalidad del Renacimiento andaluz que trae Enrique de Rivera de su viaje mediterráneo, así lo significan, pero que ha tenido una trayectoria morfológica también y cultural a lo largo del siglo XVII, siglo XVIII, posteriormente el siglo XIX e incluso el XX, que atesora un conjunto de valores patrimoniales que entendemos que este viaje, que este centenario de don Fadrique debe poner en consideración. Y justamente por las razones que estaba diciendo antes el profesor García, Bornos es antes, durante y después de la existencia de don Fadrique Enríquez y de la categorización de este viaje. Por tanto, en primer lugar, el objetivo de la difusión del patrimonio histórico, esté o no esté, de la ciudad de Bornos, esté o no esté vinculado directamente con el viaje de don Fadrique, es uno de los objetivos en los que estamos trabajando en relación con el centenario. Pero luego hay un segundo objetivo más concreto que tiene que ver con la comunicación, con la transferencia, con la difusión de los valores y el significado que la aportación formal de la obra de don Fadrique en el viaje tiene que ver en relación con la modificación de las estructuras arquitectónicas de la ciudad y también de la estructura arquitectónica de determinadas zonas de la ciudad de Sevilla y de otras ciudades del entorno. Desde un punto de vista patrimonial, desde un punto de vista cultural, la aportación de don Fadrique tiene que ver con la introducción de dos lenguajes modernos para el momento y que suponen una ruptura con la tradición artística que hasta ese momento era preponderante en el lenguaje en la Baja Andalucía.
don Fadrique trae a la Baja Andalucía, a la zona de Guadalquivir, a Borno en concreto, dos lenguajes. El primero, el clásico, que tiene que ver con la introducción de los elementos arquitectónicos, estilísticos, formales, importados de la tradición helenística. Es decir, su paso por Grecia, y antes incluso de llegar a la Tierra Santa, le permitió a don Fadrique leer directamente el lenguaje propio de las características arquitectónicas de la cultura helenística. Y en segundo lugar, la importación de la cultura veneciana y de la cultura del norte de Italia, que en este momento se estaba debatiendo, que ya había superado los posicionamientos conceptuales del 480 y que estaba formulando un nuevo lenguaje que es lo que dará lugar al 580. La unión de estos dos elementos, el helenístico, el clásico, con el lenguaje de la zona del milanesado, de Venecia, etcétera, etcétera, va a suponer un conjunto de características formales e ideológicas en el ámbito de la historia del arte que va a producir una inmediata reacción en don Fadrique, hasta tal punto de que los trabajos, las empresas en las que él actúa como comitente, fundamentalmente el Palacio de Bornos, o el Palacio de Sevilla, y otra construcción importante que también está vinculada con la familia de Rivera, como es el Hospital de las Cinco Llagas de la ciudad de Sevilla, importantísimo desde el punto de vista formal, van a ser ya construidos con el nuevo lenguaje. Un nuevo lenguaje que va definitivamente, y ojo, estamos hablando de 1520, 1522, todavía en Andalucía es un momento en el que todavía la tradición tardogótica es muy, muy, muy importante. Imagínense ustedes el impacto que tuvo en la ciudad de Bornos primero, la ciudad de Sevilla después, que aparecieran los arcos de medio punto, los grutescos, una ruptura absolutamente total, que en ese momento era minoritaria, evidentemente, que en ese momento no fue totalmente comprendida, también es cierto. La familia Enríquez aporta a Sevilla esculturas helenísticas de primer nivel, que fue contestada desde algún punto de vista por determinados sectores culturales de la Baja Andalucía, pero que inmediatamente, y sobre todo a partir de que ya llegaran la segunda generación de artistas provenientes, no solo formados en Andalucía, sino provenientes de Centro Europa, sobre todo a Sevilla, pues va a adquirir carácter de naturaleza y va a suponer definitivamente el reconocimiento de los valores históricos, artísticos y patrimoniales de este lenguaje. Empezó a hacerse algo grande. Efectivamente. Eso no generaría sus críticas, suponemos, en el momento, pero dio lugar casi a un renacimiento andaluz, que era lo que decía... Prácticamente, o a los inicios, o puso las primeras piedras de lo que va a ser el Renacimiento andaluz. Pero es que además don Fadrique trajo otras cosas desde el punto de vista cultural, no solo las monumentales, sino también un nuevo concepto, por ejemplo, de la asistencialidad. Es decir, la decisión de don Fadrique si bien es cierto que de construir un hospital de la sangre, un hospital en Sevilla, para permitir la asistencia a determinadas estructuras sociales, si bien es cierto que el concepto hospitalario no es un concepto moderno, un concepto medieval, pero la introducción de las formas arquitectónicas, la aplicación de la nueva forma arquitectónica a ese modelo hospitalario, a ese concepto de institución hospitalaria basada en los grandes patios, en la introducción de la luz, porque ya se había demostrado, por ejemplo, que el efecto solar era beneficioso desde el punto de vista sanitario, pues supuso también una auténtica revolución. No olvide, por ejemplo, que el Hospital de las Cinco Llagas de la ciudad de Sevilla fue, hasta la construcción del Escorial, el monumento, el edificio arquitectónico más grande de España. Y ese concepto y tal, y que además se construye con arreglo al sistema de la traza universal, un concepto absolutamente moderno. El proyecto de la traza universal significa que por vez primera se aplica a un monumento un carácter proyectual, se traza el edificio, a distinto que las catedrales góticas, que era la evolución de trazas, contratrazas, etcétera, etcétera. El concepto de arquitectura moderna obra, ¿no? Todavía muy incipiente, evidentemente, estamos en 1520, 1522, etcétera, etcétera, muy incipiente. Y en la
cuestión asistencial casi se rompe o se dan los primeros pasos para romper con la típica casa de socorro lúgubre, oscura, ¿no? Dice que la luz empieza a tener una importancia vital en esos edificios. Hoy en día la arquitectura moderna busca precisamente lo mismo, ¿no? La luz natural. Por ejemplo, vamos, yo no soy experto en historia sanitaria, pero evidentemente todos los historiadores sabemos el significado y el factor de la higiene y de la iluminación y de la ventilación supone. Efectivamente, bueno, esto no es estrictamente un concepto renacentista, pero la introducción del lenguaje renacentista a estos conceptos supone una modernización de las formas y del uso de estas aplicaciones. En definitiva, este segundo conjunto de valores patrimoniales, este segundo conjunto de valores culturales, son aquellos que están más directamente vinculados con la aportación formal del viaje de don Fadrique, es otro de los objetivos que desde el punto de vista de difusión del patrimonio nos importan desde la comisión. Y luego hay un tercer objetivo, que tiene que ver con la difusión de la realidad social, de la realidad social actual de la ciudad de Bornos desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista inmaterial. Son también unos valores que importa trascender. ¿Hasta qué punto el viaje de don Fadrique, los conceptos y la morfología de la ciudad que aporta don Fadrique tienen vigencia en el Bornos de hoy? Ese es el tercero de los aspectos que desde el punto de vista de la difusión, de la comunicación de los valores y tal, porque como antes comentaba el alcalde, es muy importante conocer no solo el significado formal de las cosas, sino las razones por las que se hacen, porque eso es garantía de la conservación del patrimonio. Ahí tenéis un aliado en el alcalde, porque es una persona que es historiador, que le gusta la historia, y es cierto que hoy en los municipios tiramos a buscar generalmente esos valores que al final atraigan turismo, que es lo que buscamos en los municipios, y hay un componente histórico, un componente cultural que hay que conocer, ¿no? Escuchábamos a Enrique mientras nos estaba hablando Lorenzo de algunos de los edificios, estaba ahí haciendo algunas puntualizaciones, ¿no? Desde la comisión se nos encargó a la Universidad de Cádiz un punto de vista diferente. En nuestro caso queríamos ver ese paisaje que vivió no solo Fadrique, sino aquellos habitantes de Bornos y que hoy día estamos viendo. Como hoy vemos, ese paisaje está transformado. Lo primero es, lógicamente, vemos el embalse, pero en ese momento hay que entender, de la Universidad de Cádiz, el Seminario Agustín de Orozco, ¿no?, que somos los representantes en este caso, tenemos claro una cosa: salir del personaje, porque el personaje nos permite estudiar un espacio, una población, un paisaje. Y en ese caso hay que entender que el agua, ese agua que escucho, ese agua que daba vida a una población, las actividades cinegéticas, la pesca, los arroyos, los molinos, es decir, nuestra perspectiva es estudiar ese Bornos desde otro punto de vista, los caminos. Hoy día los caminos están transformados y en muchos casos nos permitirían aspectos de turismo, rutas, etcétera. Hay que ver, y nuestro punto de vista es cuál era el Bornos que pisó Fadrique, esos caminos, esa peregrinación, por dónde la hizo, cuál era ese camino duro, no solamente a nivel económico. Era un camino largo, pero el inicio influye también, ¿no?, en cómo estábamos en ese... Yo creo que eso nos permite, yo creo que sí nos sirve de excusa este centenario, este personaje, esta familia, lógicamente, que transformó el pueblo, pero nos permite conocer no solamente la familia, sino también la sociedad, cómo era ese paisaje y cómo se vivía realmente. Bornos no era una de las poblaciones más importantes de la zona, pero realmente estaba bien radicada, tenía una serie el caso más claro, el monasterio de Bornos. El monasterio se creó pocos años antes y tenía una capacidad, primero porque tiene una capacidad de rentas, de tierra, de pleitos, de problemas, pero después porque también fue uno de los grandes impulsores de un paisaje que para nada se parecía al paisaje que se vivió antes. Es decir, realmente el paisaje medieval de Bornos transforma no solamente esa familia, sino el monasterio, pero también por toda una serie de actividades. Y en ese sentido, nuestra apuesta es escuchar la voz que dicen los arroyos, que dicen los caminos. En 1517, poco antes de esta salida, está el caso de Fernando de Colón, el hijo de Colón, que hizo un estudio del itinerario. Es un itinerario, es decir, prácticamente reconstruye todos los caminos, pero con unas anotaciones muy interesantes de cómo eran los caminos entre Bornos, Espera, Arcos, es decir, reconstruye perfectamente, aunque de una manera muy breve, como era lo normal,
en esta zona, se detiene en otros puntos, en zonas más que él consideraba más importantes, pero reconstruye las ventas, cómo era la zona, cómo era el cultivo, es decir, cuál era la distancia que había entre una población y otra. Sí, esa es la idea y ese es nuestro planteamiento, a partir de la documentación arqueológica, documental, el propio paisaje, ver o intentar saber cómo era ese Bornos. Y cómo era ese Bornos porque tiene un impacto fundamental en su población. Pero hoy día queda parte de ese paisaje y ese paisaje se puede intentar reconstruir. El caso de los caminos, los arroyos, los molinos. Lógicamente hay parte transformada, pero creo que sería importante que el habitante de Bornos intente percibir cómo Fadrique, cuando sale a ese viaje, a ese camino difícil, cómo surge, ese camino que primero va al coronil, ¿no?, a sus propiedades, pero hace un camino que para nada es el que hoy percibimos, pero que podemos intentar acercarnos a través de la historia, porque no hay que percibir que la historia nos permite acercarnos a otros paisajes, a otra visión que nada se parece. Este castillo es el mejor ejemplo, ¿no? Él lo transforma, hay un antes y un después, pero antes y después no solamente está en lo material, también está en cosas como es las actividades cinegéticas, el caso del monasterio, ¿no?, el caso de todas estas instituciones que realmente son las que impulsan ese Bornos. Por lo cual, nuestra perspectiva es ver cómo era Bornos antes de Fadrique, cómo era Bornos después de Fadrique y cómo impacta en ese paisaje. ¿Tenemos documentos que nos digan cómo era ese Bornos, cómo era ese castillo antes? ¿Tenemos alguna forma de llegar a ese momento? Entiendo que a los vecinos les gustaría saber. En primer lugar está la documentación que se custodia en diferentes archivos, ya sea archivos de carácter municipal, archivos a nivel nacional. Es decir, por un lado tenemos documentación, por otro tenemos libros de viaje, que en algunos casos sí hay referencia. El caso del itinerario de Hernando de Colón, pero también hay que intentar buscar en esas imágenes que pueden ser posteriores, esa representación gráfica de siglos posteriores, pero que ya van quitando un paisaje diferente, un paisaje antes de las grandes transformaciones del siglo XX, porque Bornos en el siglo XIX y XVIII se parece mucho más al Bornos del siglo XV y XVI que el Bornos que hoy vemos. Es decir, hay que intentar, yo creo que es importante, ahora que está hablando de las actividades de pesca, ver cómo eran esas actividades, cómo vivía la población, porque bueno, Fadrique vivía, tenía sus rentas, pero el resto de la población tenía que aprovechar ese recurso, aprovechar esa tierra. Y yo creo que es fundamental, no solamente desde un punto de vista del personaje, pero también de Bornos. El Bornos que fue y el Bornos que hoy día vivimos. Y cómo intentar, no recuperar a lo mejor esas prácticas, pero intentar comprender y esas rutas, esos caminos. Es decir, creo que se puede dar un punto de vista para ver ese paisaje, que al fin y al cabo ese paisaje patrimonial el que hay que conservar, pero impulsar. Y yo creo que este tipo de iniciativas son fundamentales para dar otro punto de vista y recuperar ese encanto que atrae a turismo, porque lógicamente es necesario, pero también para el propio habitante de Bornos, claro, sepa cuando llega a su casa, cuando ve que es igual que ve una imagen de Sevilla, de Cádiz, cualquier localidad cercana, tiene que sentirse orgulloso de que Bornos tiene un pasado que hay que proteger, que hay que evitar vandalismo y otra serie de actividades, y sobre todo que hay que impulsar, porque el desarrollo de este tipo de pueblos es fundamental, la ruta, la economía y el turismo, más allá de otro tipo de actividades. Porque de cara al vecino, sí que es cierto que a veces pues se dan por sabida cosas que no se tienen conocimientos reales de ellos, o cosas que están aquí, y bueno, pues está ahí, una logia, que es una logia, por lo mejor con toda la remodelación que hemos hecho de la logia, muchos vecinos han descubierto que ese rincón no era un espacio que estaba ahí prácticamente abandonado, derrumbado, una esquinita, ¿no? Para muchos sería la esquinita aquella que está allí, sí, y no llegaban a comprender. Eso es la logia, y la logia es esto, y por eso hay que recuperarla, y por eso hay que ponerla en valor, ¿no? Y al mismo tiempo, cosas que vemos todos los días, porque por suerte los borneses tienen la oportunidad de que este castillo está abierto a todo el mundo, cosa que no sucede en todos los sitios. No, incluso salir del castillo, porque está claro que el castillo podemos hacer, pero hay iniciativas que no hay que ser fuera de incluso del propio edificio, el propio paisaje rural, los molinos están y partes se conservan, pero hay documentos del 16 donde se recogen buena parte de esos molinos, es decir, intentar. Lógicamente es difícil, está problemas de urbanismo, problemas etcétera, que tenemos que intentar y aceptar y ser a veces pragmáticos, pero creo que solamente intentando respetar eso podemos evitar actos vandálicos, ya sea de manera directa o indirecta, y que el patrimonio es importante, porque el patrimonio es una vía, creo, de carácter ya no solamente cultural, hablando de lo que es el siglo XXI, de carácter económico fundamental y que puede generar empleo que creo que no podemos desdeñar nunca, y sobre todo en las poblaciones de la sierra, ¿no? Vamos a hacer una nueva pausa para la publicidad y a la vuelta vamos a seguir hablando con estos tres expertos en historias que hoy nos acompaña para dar un poco de luz a este quinto centenario que Bornos poco a poco va a poner en marcha. Más adelante ya contaremos las actividades y demás que finalmente salgan programadas, pero ahora ya estamos adelantando un poco para que los vecinos ya sepan a qué viene eso del quinto centenario, que es lo que estamos conmemorando. Hacemos esa pausa y a la vuelta continuamos.
otro rincón de esta casa Palacio de los Rivera, pues vamos a seguir hablando de ese quinto centenario del viaje de don Fadrique. Estamos con expertos en historia que nos estaban dando un poco de luz a esta cuestión, nos han explicado cuáles son los objetivos de la comisión y habíamos hablado pues de ese viaje que precisamente Manuel García fue quien comenzó contándonos. Ya hemos visto las influencias que eso dejó aquí, un viaje que bueno, arrancó hace 500 años nada más y nada menos. Sabemos lo difícil que sería en aquel momento, suponemos, viajar, había que ser una persona de posible, pero yo no sé si él era consciente de todo lo que iba a dejar en el legado, todo lo que se iba a quedar posteriormente, o si en principio sí tenía la idea de hacer algo grande con ese viaje. Ahora, yo creo que sí, que él pues debía ser consciente de que a la vuelta de su viaje debía dejar algo para su memoria, ¿no? Para la memoria de su casa y de su linaje, de los Enrique de Rivera. Y uno de los aspectos muy importantes de lo que trajo y renueva Fadrique Enrique de Rivera tiene que ver con la religiosidad popular. Fadrique Enrique de Rivera trae a la corona de Castilla, a Andalucía, fundamentalmente al área del antiguo reino de Sevilla, donde se insertaba esta población de Cádiz, Borno, una mentalidad religiosa nueva que ha aprendido en Tierra Santa, que es el culto a la Santa Cruz. Santa Cruz que difunde y que esculpe y que manda tallar en prácticamente todos sus edificios. La Santa Cruz de Jerusalén, que es esas cruces, que son 5 cruces, o que es lo que llamamos la cruz potenzada y grabada en medio. Este es un símbolo fundamental que él repite en todos sus edificios, en Sevilla, en la Casa Pilato, aquí, y que su familia también mantendrá en el Hospital de la Cinco Llagas o de la Sangre. El culto a la cruz no es nuevo, era muy antiguo y venía de tradición medieval, pero lo que sí es muy nuevo, lo que sí es nuevo es el modelo de culto que se fundamenta en los Vía Crucis. Y de la misma manera que él vio cómo en Tierra Santa se practicaba el Vía Crucis, con la mentalidad religiosa que suponía, traslada esos Vía Crucis, ese modelo de estacional de religiosidad popular a Sevilla y a Borno y a Sevilla, y da como resultado la aparición de los Vía Crucis que hoy prácticamente conocemos. Ya existían en el siglo XV en la Sierra de Córdoba. Álvaro de Córdoba había creado una especie de Vía Crucis con distintas estaciones donde se practicaba la adoración a los misterios pasionistas de Jesucristo, lo relacionado con su muerte y crucifixión. Evidentemente ese Vía Crucis se practicó en Sevilla, lo instaura desde el pretorio, desde la llamada Casa de Pilato, 997 o 93 metros, hasta llegar a un humilladero de la Cruz del Campo, que ya estaba allí antes del Vía Crucis, ahora diré algo de Borno, que ya estaba allí, y bueno, instaura una serie de estaciones penitenciales, dando origen a lo que después sería la Semana Santa. Aunque también es verdad, hay que decir, que antes de que Fadrique Enrique de Rivera instaurara este culto pasionista a la cruz en forma de Vía Crucis, ya al humilladero de la Cruz del Campo de Sevilla acudían los sevillanos en forma de religiosidad popular, incluso algunas hermandades de penitencia. En Borno hace exactamente lo mismo y practica un Vía Crucis, impone un Vía Crucis desde la puerta o desde el monasterio de los Jerónimos hasta el humilladero de, ¿cómo se llama? De Esperilla, exactamente, el humilladero de Esperilla. Pero antes de que Fadrique Enrique de Rivera instaurara la costumbre del Vía Crucis al humilladero de la Cruz de Esperilla, debió existir ya una tradición en Borno de acudir a aquel lugar a practicar algo, si no, no se explica. ¿Por qué escogió a aquel lugar? Aquel lugar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, Borno estaba antes de que llegara Fadrique Enrique de Rivera, lo transformó y siguió después.
¿Fue este el origen de la Semana Santa? Posiblemente no, pero influyó en los orígenes de la Semana Santa, tan extendida en nuestros pueblos nuestros de Andalucía, por supuesto. De modo que algo aportaría, ¿no? Aportó mucho, algo no, mucho. Y fue un elemento fundamental en la aparición de nuevas formas de religiosidad popular. Por tanto, este es un factor que Fadrique Enríquez de Rivera, pues en Borno, en el humilladero de la Cruz de Esperilla, y en el Vía Crucis, y en Sevilla, en el humilladero de la Cruz del Campo, y en el Vía Crucis a la Cruz del Campo, potenció de manera extraordinaria y ha llegado a nuestros días. Y ese culto a la cruz, o ese interés por la cruz de Jerusalén, la Santa Cruz de Jerusalén, lo vemos repetido en los edificios que él mandó construir o modificó. ¿No? Que es un elemento muy importante a tener en cuenta por qué está ahí y qué significa, ¿no? Que es o forma parte del logos que identifica que lo ha elegido la comisión y que identifica el conjunto de actividades que se van a celebrar durante el 5º centenario y que debería identificar muy especialmente al municipio de Borno, porque no lo tienen muchos municipios, solo Sevilla y poco más, de modo que la Santa Cruz de Jerusalén, esa cruz potenzada que difunde Fadrique Enríquez de Rivera en sus edificios, es un símbolo que recuerda su peregrinación a Tierra Santa. No solo nos dejó patrimonio, entonces, por lo que veo, él nos dejó mentalidad, sino lo que hoy llamaríamos patrimonio intangible. Sí, claro, porque al final es parte de nuestro patrimonio, de nuestra de lo que somos hoy, pues encuentra la explicación en lo que fuimos en algún momento, ¿no? En muchas aportaciones, y ahí parece que algo nos dejó. Decir que está relacionado también con el nacimiento de la Semana Santa en Sevilla es palabras mayores, por eso Manuel García yo creo que también dice, bueno, algo aportó, pero no lo relacionamos directamente el todo, ¿no? Porque la verdad es que la Semana Santa en Sevilla pues son palabras mayores, ¿no? Pero esa es la aportación. En cuanto al patrimonio, yo decía antes, le quería preguntar a Lorenzo, tenemos la suerte de que este espacio, y usted que es patrimonio desde la Junta de Andalucía, experto en patrimonio desde la Junta de Andalucía, este espacio es visitable, transitable, no está en manos privadas. Eso también es un valor añadido de este castillo en el que estamos ahora mismo, que nosotros mismos estamos paseando por aquí sin haber necesitado ningún tipo de permiso, que lo puede hacer cualquiera que venga. Eso también supongo que será importante, aunque al mismo tiempo, de cara al patrimonio, hay que cuidarlo mucho, ¿no? Bueno, el patrimonio hay que cuidarlo mucho independientemente de las manos en las que esté, pero la titularidad pública del edificio, en concreto titularidad municipal, desde mi punto de vista es un valor añadido, en el sentido que esta titularidad garantiza la accesibilidad ciudadana al patrimonio, que es uno de los objetivos constitucionales de los poderes públicos, no solo constitucionales, sino también recogidos en nuestro estatuto de autonomía. La labor de conservación y de rehabilitación que de este monumento realiza el ayuntamiento, en la medida de sus posibilidades, es absolutamente encomiable. Para nosotros, los historiadores que conocemos muy bien la historia material del edificio y la historia material contemporánea del edificio, hemos podido percibir y constatar el cambio sustancial que desde el punto de vista de la conservación ha mantenido. No significa con esto que efectivamente el edificio no tenga una necesidades conservativas, puesto que las tiene evidentemente, que proyecto, pero eso no debe de ocultarnos la realidad de la importancia de la labor desarrollada hasta el momento y de además una labor realizada desde el punto de vista del rigor y desde el punto de vista de la garantía de accesibilidad patrimonial. Un edificio que, implementado en el centro de una ciudad, es complejo desde el punto de vista constructivo, delicado desde el punto de vista material, y que a mi juicio tiene dos elementos patrimoniales que lo hacen especialmente singular. El primero, que tiene que ver con el lugar donde estábamos en la primera parte de esta charla, que son los jardines y la logia renacentista. Desde mi punto de vista es la parte más importante del edificio a partir del análisis formal que se pueda construir. Realmente es la gran aportación del concepto, del nuevo concepto renacentista, de los nuevos modos renacentistas, del nuevo gusto renacentista
que nuestro personaje en particular y la Casa de Tarifa en general apuestan decisivamente en el siglo XVI por ello, en la logia y los jardines. O sea, eso sí nos podemos aventurar a decir que eso sí que se transformó totalmente a su vuelta, ¿no? Ese espacio. Bueno, realmente las decisiones de modificación formales son consecuencia de los gustos que el marqués importa. Si él ya había tomado la decisión antes o después del viaje, pues no lo desconozco, pero estoy seguro, sí, digo que la decisión lo podía tomar antes porque efectivamente son formas que están documentadas desde el punto de vista bibliográfico anteriormente a la realización física y material del viaje, que seguramente el propio don Fadrique tuvo ocasión de hacer conocimiento, pero de luego los libros. Ahora, el viaje en cualquier caso le permitió un contacto directo con aquellas formas que había podido leer. En cualquier caso, lo importante no es si tenía la idea preconcebida o la adoptó, sino que seguramente toma las decisiones como consecuencia del viaje, y la formalización, en cualquier caso, es una decisión de nuestro propio personaje. Ese es como primer valor. Y el segundo valor es justamente la zona donde estamos, la logia, en el que aquí efectivamente hay una confluencia de elementos preexistentes al viaje. Bueno, de alguna manera, antes muy bien lo explicaba el profesor García, el castillo ya existía antes del viaje, Borno existía antes del viaje, nuestro personaje existía antes del viaje, y la vinculación de la Casa de Tarifa con la ciudad también antes del viaje. Y uno de los elementos que vemos que existen antes del viaje son algunas de las partes del edificio que efectivamente responden todavía a ese momento de duda, a esa persistencia gótica, tardogótica, como por ejemplo la puerta que tenemos aquí detrás, la puerta del bestiario, que es evidentemente una portada que está absolutamente implementada en la tradición filológica del lenguaje tardogótico, como también, por ejemplo, el uso de otros elementos también más propios incluso de unas trazas casi mudéjares, como por ejemplo los capiteles de esta propia logia, ¿no? O sea que esta fue de las partes que menos se modificó. Esta de las partes donde, desde luego, el lenguaje renacentista puro que vemos en la logia es menos identificable. Lo cual no significa que no haya elementos que se pueden identificar, que de hecho se identifican, pero efectivamente estamos en una zona preexistente a la gran toma de decisiones del jardín y de la logia. Insisto lo del jardín porque desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista cultural, los ensayos formales que se realizan en ese jardín italiano fueron absolutamente novedosos en el marco de una tradición del jardín histórico preexistente, que era la que teníamos en ese momento en Andalucía, cuyas raíces hay que buscarlo mucho más en la tradición islámica. Pero yo, por cerrar la evaluación patrimonial de nuestro personaje, quisiera dar al menos dos pinceladas a otros dos aspectos culturales de la personalidad de don Fadrique en particular, incluso de los marqueses de Tarifa en general, que me parece importante señalarlo. En primer lugar, la faceta de coleccionista de obras de arte que tuvo nuestro personaje. Y que de alguna manera fueron consolidadas por sus sucesores en el Marquesado de Tarifa, incluso por los sucesores del Marquesado de Tarifa en el Marquesado de Medinaceli, efectivamente. Bueno, nuestro personaje, don Fadrique, como consecuencia, aunque ya tenía alguna toma de decisiones anteriores, como consecuencia del viaje, pues logra reunir una selecta colección de obras de arte, fundamentalmente escultórica, todas de raíz clásica, que efectivamente era su apuesta estética y que muchas de las cuales todavía son perfectamente visitables y conocibles por los ciudadanos, básicamente en la casa central del Marquesado, que es la casa de Pilato de Sevilla. Y en segundo lugar, en la faceta de documentalista que tuvo nuestro personaje, de documentalista, pero en un sentido, ciertamente todavía medieval, de tomar nota de todo lo que le iba pasando en el viaje. Es decir, pues fui de aquí a allí, vi esto, vi lo demás allá, de alguna manera de construir un diario de viaje, que efectivamente que tiene una cierta tradición, pero un diario de viaje que es casi coetáneo, por ejemplo, con el diario de viaje de Carlos V. Carlos V, cuando viajaba por Europa, pues también, su secretario, pues también tomaba nota efectivamente de dónde iba, de qué hacía, etcétera, etcétera. Eso ha permitido legarnos una de las joyas del centenario, que es el libro.
Es decir, el viaje de don Fadrique por el Mediterráneo y a Tierra Santa, porque, bueno, peregrinación a Tierra Santa sí, pero es un viaje por el Mediterráneo a Tierra Santa. Es un viaje que está documentado, publicado y editado. Cierto que años después, pero fue editado en la ciudad de Sevilla, pues con un afán de difundir efectivamente el conocimiento adquirido de tal. Construido efectivamente todavía con una estrategia de libro medieval, pero hay conceptos, opiniones y juicios de valor en el libro, pues que ya nos están anunciando un nuevo concepto que vendrá con posterioridad, que es el concepto del libro de viajero. Esa otra faceta de la vida de nuestro personaje, esta faceta, digamos, de documentalista, curioso y tal, también me importaba resaltarla, pues un poco pues para completar este perfil biográfico entre lo político, lo patrimonial, lo religioso, pues forma una de las personalidades pues más enriquecedoras o más ricas de lo que pudo ser la transición del mundo tardo medieval al mundo proto-renacentista en el primer tercio del siglo XVI en la Baja Andalucía, ¿no? Esa labor documentalista de la que antes también, Enrique, te voy a pedir que te pongas más hacia aquí porque si no, das la espalda. Antes, precisamente, tú me decías algo parecido en cuanto a la historia. Tenemos que tirar de lo que hay. Si personajes como este no hubieran dejado esa constancia, sería muy difícil, por no decir imposible, porque no estábamos en una situación como la de hoy, ¿no? Me has quitado las palabras de la boca y mis antecesores lo han comentado. Y creo que sería un buen punto final en estas palabras el tema de la literatura. Fadrique no hubiera realizado este tipo si no hubiera leído. Fue una persona muy versada de muy joven, que además recibió formación, que tenía una biblioteca importante para lo que era la época y que había leído ya libros de peregrinaciones, libros de viajeros medievales, que conocía perfectamente. Es decir, cuando él hace ese viaje, él sabía escribir, él sabía leer muy bien. Es decir, son detalles que hoy día que parece que le ayudaron a aventurarse también, claro, supongo, ¿no? Porque cuando hoy día, ¿no? A la población y pensando hoy día en el presente, que parece que nos alejamos de los libros, esa literatura con las nuevas tecnologías, pero es que el libro, esa capacidad nos permite ir más allá, ese patrimonio intangible, y creo que es fundamental y es un momento. Fadrique no hubiera hecho ese viaje seguramente, o no lo hubiera percibido, porque puedes hacer ese viaje, y muchísimos lo hacían, muchos pobres lo hacían y muchas personas, pero si no tienes esa capacidad y esa lectura no eres capaz de percibir lo que percibió en su viaje por Italia, porque él estuvo en Roma cerca de 3 meses, ese viaje estuvo en Grecia, es decir, realmente estuvo en Venecia, ¿no? Y estuvo en el puente de Rialto, estuvo en muchos sitios, todo eso que él percibe, esa belleza, pero la percibe porque es capaz de entenderla, y para entenderla es una persona versada. Yo creo que ese tema es fundamental, la literatura, porque sin esa literatura que necesitamos, y creo que estamos perdiendo esa capacidad, es muy difícil interpretar. Por lo cual yo creo que este centenario también sería interesante actividades relacionadas con la literatura, porque Fadrique en el fondo era un buen lector, escritor, pero sobre todo fue lector porque percibió la belleza, esa belleza que vio y esa belleza que quiso trasladar y se ve en este palacio, en el Palacio de Sevilla, sobre todo porque tenía esa capacidad para percibirlo. Cualquier otra persona, sus criados posiblemente, con todo el respeto a todos a estas personas de la sociedad, pero no eran capaces de percibir lo que él veía. Y él lo percibía porque estaba versado en ello. Unas personas que solamente estaban hablando de la alta nobleza y la realeza. Pero sí es verdad que eso que él percibía no se puede entender sin esa formación previa y, lógicamente, aquella que aprende por el camino, porque el camino hay que entenderlo siempre, y en el mundo medieval se entendía, y después el mundo renacentista, como un lugar de aprendizaje. Pero él lo tenía porque también era consciente de esas lecturas anteriores. Por eso era el punto en que quería documentalista. Nosotros lo estudiamos, pero él ya estudiaba y él conocía ese legado. Doble vertiente, una se acercó a través de la literatura previo al viaje, pero posterior, como tú decías, también su faceta de escritor permitió dejar el legado, ¿no? Porque claro, eso, él era consciente de que eso que él veía también tenía que dar constancia, ¿no? Por eso yo creo que hay dos vertientes. Él primero recibe y a partir de ahí es capaz de interpretar. Y todas esas esculturas, esa forma de interpretar los palacios, o esa forma, no se puede entender sin eso. Primero ese legado medieval que recibe, esa formación que además él recibe de su niñez, y después unido a ese viaje, que ese viaje lo transforma, lógicamente. Pero creo que no se puede haber entendido porque las peregrinaciones, para los que podían, porque sobre todo la peregrinación a Tierra Santa era cara, a Santiago, a Roma no tanto, pero prácticamente había que tener una serie de permisos que te permitieran pasar, porque ya era tierra musulmana, en ese momento ya bastante cerrada, había que tener unos permisos, todo previo pago.
Pero más allá de ese tema económico, la capacidad de percibir solamente se entiende porque él era muy versado. Y eso es un tema que también yo creo que en este comisionado habría que apostar, entender que el peso de la literatura, que hoy día desgraciadamente se está perdiendo. Manuela sentía las palabras de... Sí, asentía totalmente, porque hay un aspecto fundamental. A mis alumnos les digo yo muchas veces, me pregunta, profesor, la Edad Media, yo soy catedrático de Historia Medieval, la Edad Media está aquí, a la vuelta de la esquina, hay que venir a Borno, nos asomamos y ya la vemos. Solo hay que aprenderla, es decir, cualquier persona sin conocimiento la ve, sí, ve que es un edificio, pero el que ha leído, de ahí el interés que los jóvenes, nuestros jóvenes lean, pueden sacarle su verdadero jugo. De modo que es muy importante leer y aprender. Bien, quería terminar la intervención de Enrique, con su permiso, sobre un aspecto importante. Bueno, ¿y dónde está todo lo que ustedes están hablando? Bueno, en la Fundación Medinaceli, lógicamente. Allí en la Fundación Medinaceli es donde está la historia, los documentos, donde se relata el viaje y la documentación relacionada con la Casa de Ribera. Y en este sentido, quiero destacar que existen unas ordenanzas de Borno magnífica, que fue estudiada por un profesor de la Universidad de Málaga y que la sigue estudiando, que es una joya porque nos describe a Bornos en esa época, es decir, en 1528. De modo que estas ordenanzas nos describen cómo eran los paisajes, los molinos, las rentas, los habitantes de la ciudad, cómo y cuándo pagaban. Pero es una... Se hicieron con otro objetivo en su momento, que fue ordenar la vida, pero hoy nos sirve como documento para ver aquello. Porque esa ordenación la hace el ayuntamiento, es el concejo el que manda realizar las ordenanzas, y de ellas se percibe también la renta que cobraba Fadrique Enrique de Ribera. En fin, solamente señalar que en la Fundación Medinaceli pues está, lógicamente, en el archivo pues los documentos y la historia guardada, no solo en el patrimonio monumental, sino en el otro patrimonio archivístico que también es sumamente importante, como mi amigo Lorenzo del Campo sabe y entiende, porque ha restaurado y ha dirigido la restauración de muchos y buenos libros. Entre ellos debería restaurarse también y editarse de manera facsimilar el libro del viaje, que se conserva en la biblioteca de fondos antiguos de la Universidad de Sevilla, y lo está estudiando. Una petición. Y lo estamos estudiando. Porque ese también es material tangible, el que nos dejaron en la literatura, porque ahora podemos recordar las cosas que pasaron hace 80 años aunque no estuviéramos, porque siempre nos encontramos testimonios, pero cuando llega el momento de ver qué pasó hace 500 años, los testimonios ya, por mucho que fueran de boca en boca, las cosas ya con esa cantidad de años llegan a totalmente distorsionadas a nuestra realidad, ¿no? Entonces es importante el archivo. Yo os quería dar las gracias a los tres por acompañarnos. No sé si queréis añadir algo más, porque nos vuelve el agua a estar aquí entrando, pero bueno, teníamos ganas de hablar de historia y lo estamos haciendo, estamos mojándonos un poquito, pero bueno, no sé si queréis añadir algo más. Yo sí quería añadir algo. Hay que elogiar la labor del Ayuntamiento de Borno, en la persona de su alcalde, que ha tomado una iniciativa excepcional, digna de todo elogio, y que quede constancia del esfuerzo que consta para realizar cualquier tipo de actividad en esta índole. Toda colaboración es poca y es necesaria, aunque sea poca, y decirle que por parte de las personas que estamos aquí, de los que iban a venir y no en estar, de la Universidad de Sevilla, de la que me comisiona el señor rector, que nos tiene a su disposición para mantener esta brillante y bella iniciativa, ¿no? Y agradecer a vosotros, sin duda. Al alcalde le voy a pedir también que entre un segundo al final ya del programa, que él no quería que el protagonismo fuera para los historiadores, pero ya que ellos lo han nombrado y le han dado el agradecimiento, pues alcalde, este final también queríamos que estuviera con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por las palabras que nos dedica, y bueno, la labor del equipo de gobierno y de muchos técnicos que también hay que decirlo, que son los que están implicados, técnicos del ayuntamiento, que ven que esto es un momento y puede ser una buena oportunidad, y desde aquí pues daros las gracias a ustedes también
animar a todos los vecinos y vecinas de Bornos a que se vayan animando a las diferentes actividades que vamos a ir haciendo desde ya. Por mandato del Consejo de Participación del quinto centenario vamos a empezar a hacer pequeñas actividades para ir concienciando, ir sabiendo más de nuestro pueblo, y estamos trabajando en otras actividades mucho más grandes, invitarlas también, y si tienen algún tipo de iniciativa y alguien quiere ayudar a colaborar, pues como siempre decimos, es bienvenido, y aquí pues falta mucha gente y faltan muchas ideas y son siempre bien recibidas. Todos son bienvenidas todas esas ideas y esas manos que se puedan echar con estas cuestiones. Nuestros pueblos, que a veces pecamos de pensar, esto no tiene nada, esto aquí no hay nada, aquí no ha pasado nunca nada, esto imagínate cómo sería siempre. Y si nos ponemos a bucear en la historia, resulta que nos encontramos que han pasado muchas cosas, y que es lo que decían aquí los profesores de historia. Todo está documentado, todo está escrito, no hay peor analfabeto que el que lo es porque quiere serlo. No seamos analfabetos en esto, buceemos, enterémonos de las cosas de nuestros pueblos, porque a veces pecamos de eso, ¿no? Mi pueblo nunca ha pasado nada. ¿Qué ha sido lo importante de tu pueblo? Mi pueblo nunca ha pasado nada, y resulta que vives en un pueblo histórico como este. Exactamente, así que tenemos mucha historia y tenemos mucho que decir para nuestra comarca y para el resto de la provincia. Pues muchas gracias ahora a los cuatro, también al alcalde. A vosotros, pues nada, os emplazo a una nueva ocasión en que seguramente seguiremos hablando de esta cuestión histórica, porque habrá muchos eventos, así que iremos contándolos poco a poco. Gracias por estar ahí. Volveremos con nuevos especiales como este, que tienen que ver con nuestros municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz. Hasta ahora.